Hola, hola, ¿qué tal amigos? Feliz lunes, inicio de semana. Sean todos bienvenidos una vez más a otro programa de salud y algo más, como siempre, en compañía de nuestro maravilloso equipo técnico y de producción. Ya estamos listos a esta hora 9 de la mañana para llevar hasta sus hogares información en materia de salud. Recuerden que usted desde ya puede interactuar con nosotros a través de nuestros puntos de contacto 0414-187-9364 y también nos puede encontrar en Instagram como @salud y algo más piso I. Hoy en el programa estaremos hablando de quistes de ovarios en niñas y adolescentes con Belkis Martínez, cirujano pediatra. Más adelante nos visita Freddy Salazar, médico internista e infectólogo, para conversar acerca de la campaña educativa El VIH no tiene fronteras. Así como también Damaris López, asesora de imagen, nos explicará cómo el buen vestir nos puede ayudar a recuperar el autoestima en las personas y romper con inseguridades. Sanidad emocional es el tema que estaremos hablando con Francis de Jaspe, orientadora familiar. Amigos, de esta forma damos inicio a nuestro programa del día de hoy, pero lo vamos a hacer con un dato saludable. Veamos. Si buscas una alternativa saludable, la miel es una gran opción. Entre sus múltiples propiedades, este alimento es una gran fuente de energía. Cuida tu piel, controla los niveles de colesterol, fortalece el corazón, mejora la memoria y el sueño, calma los nervios y protege y cuida el estómago. Amigos, y de esta forma iniciamos nuestro programa del día de hoy, que preparamos como siempre, como todos los días, con muchísimo cariño para todos ustedes. En este primer segmento ya se encuentra con nosotros la doctora Belkis Martínez, cirujano pediatra. Feliz mañana y un gusto tenerte aquí en el estudio. Feliz mañana, Claudia. Muchas gracias a ti por la invitación y yo muy contenta de compartir con ustedes este tipo de informaciones en salud. Vamos a hablar el día de hoy sobre los quistes de ovarios en niñas y adolescentes, un tema del que poco se habla, pero que sí se presenta en consulta, doctora. Pero me gustaría comenzar hablando el por qué se produce. Fíjate, inicialmente podemos empezar diciendo que existen los quistes de ovario en niñas y adolescentes, que en muchos casos es desconocido para la población en general que estos quistes puedan presentarse incluso antes del nacimiento de una niña. Y es por esto que, bueno, que hay que empezar informando y dándoles a conocer que sí existen los quistes de ovarios, que se puede presentar en niñas muy pequeñitas y en adolescentes también. Depende de la edad en la que se presenten estos quistes, tienen diferentes causas. Por ejemplo, se puede diagnosticar antes del nacimiento un quiste de ovario en una bebé, antes de que nazca, en una recién nacida. Y ese diagnóstico, se debe hacer un seguimiento muy de cerca del tamaño de ese quiste, porque eso se forma por un tema hormonal, por estrógenos maternos que pasan en este caso a la niña, y esos quistes, pues allí en un folículo se forma este quiste. Entonces, la indicación es, bueno, que si se diagnostica antes del nacimiento, luego que la niña nazca, hay que hacerle un seguimiento y ver si realmente ese quiste se reabsorbe de manera espontánea, eso desaparece solito, no hay problema. Pero si eso persiste en el tiempo y ese quiste sigue creciendo, entonces allí es donde tenemos que tomar la iniciativa de saber si es quirúrgico, si no es quirúrgico, si se puede manejar. La función de diagnosticarlo a tiempo es siempre preservar el ovario, o sea, siempre preservar la mayor cantidad de ovario sano posible. Esa es la premisa. Entre los síntomas, y es importante hablar porque ya una vez que comienza el desarrollo de los quistes en el ovario, hay ciertas características que se puede identificar entre los síntomas más frecuentes, por ejemplo, doctora. Hay síntomas, fíjate, por ejemplo, ya hablemos de las adolescentes o de las niñas antes de la menarquia, que es la primera menstruación. Allí empieza un cambio hormonal importante, allí es un despertar hormonal, crecimiento, desarrollo, y entonces, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas son que las pacientes pueden referir dolor, un dolor pélvico, muchas veces está relacionado o no con la menstruación, y ese dolor, entonces es allí donde tenemos que verificar de qué se trata.
cuando es un dolor muy fuerte, cuando es un quiste muy grande que no se diagnosticó a tiempo, pues el dolor puede incluso hacer llevar al paciente a la emergencia, y cuando lo tienes en la emergencia la niña no sabe si es una apendicitis, si es un cólico nefrítico, si es un ovario, porque el dolor es similar, es un dolor muy fuerte. Entonces, eso más o menos es en el cuadro grande de los síntomas. Pero cuando tú interrogas, siempre hay un antecedente de un dolorcito allí que tenía o no relación con la menstruación. Siempre hay algo que está allí que no se trató a tiempo. Y fíjate, en este tema es importante que sepan que existe una especialidad para niñas y adolescentes, que son los ginecólogos infanto-juveniles. O sea, son ginecólogos que se dedican a este tipo de patologías y que las diagnostican y las pueden tratar, porque si se diagnostica a tiempo no llega a la cirugía, no llega a mis manos. Claro. ¿Okay? Si se diagnostica y se trata a tiempo y el quiste o la tumoración desaparece con el tratamiento médico, hormonal, perfecto. Pero tienen que saber que pueden tener la oportunidad de consultar con este tipo de especialistas que los puede ayudar para evitar futuras complicaciones. Ya que no podría decirse que no es tan frecuente la forma del diagnóstico, en qué consiste, porque a veces esto crea también un poquito de miedo, y sobre todo cuando son niñas y adolescentes. Fíjate, el diagnóstico por lo general se hace con un ecosonograma. Primero la sospecha clínica, la sospecha de que si la paciente tiene factores de riesgo. Es importante que sepan que escuchas mucho, bueno, ella tuvo la menarquia, ella se desarrolló a los 9 años, sí. Entonces eso es un desarrollo precoz y eso es un factor de riesgo para que ya haya allí un desorden hormonal. Entonces eso predispone a esta adolescente a presentar algún tipo de patologías o algún quiste, ¿ok? Entonces allí tú dices, bueno, el diagnóstico hay que hacerlo ya sabiendo que tienes un factor de riesgo, o sea, fíjate, la prevención está en decirle a esas mamás de adolescentes, tu niña se desarrolló a los 9 años, sí, chévere, vamos a quedarnos en la casa. Que podemos considerarlo está normal, ¿no? Porque mi abuela se desarrolló a los 9 años, entonces no pasa nada. No, allí tienes que prender las alarmas, o sea, allí tienes que acudir a un especialista y que lo vayan observando. Muchas veces lo diagnostican con tiempo, se diagnostica en un ecosonograma y el paciente recibe tratamiento médico y no se opera. ¿Okay? Pero en otros casos el paciente, esos quistes pueden ir creciendo y pueden crecer de un momento a otro, o sea, no tienes una base para decir, bueno, creció o no creció, ¿sabes? Y que el diagnóstico entonces cuando se hace ya es cuando tuerce el ovario y allí, bueno, viene la complicación y es donde entra la parte quirúrgica, que es la que a mí me compete. O sea, yo trato de explicárselos como que el ovario es una frutica que tiene un racimo, que guinda de allí, y si tiene un quiste muy grande, ese quiste lo va a torcer, tuerce esa ramita, deja de llegarle flujo sanguíneo a ese ovario, y eso puede propiciar a que pierdan un ovario, porque al tú destorcerlo, el ovario ya no tiene vida. Entonces, todo esto, o sea, la prevención se trata de evitar llegar a ese punto en que, imagínate la importancia de una niña, de un adolescente, en su desarrollo hormonal reproductivo necesita los 2 ovarios. Pero en este caso, si la paciente presenta una de estas condiciones y no podemos salvar el ovario, no es viable, entonces allí, bueno, luego un chequeo mucho más de cerca con los endocrinos pediatras, con los ginecólogos infanto-juvenil, porque hay que preservar el único ovario que en este caso a la paciente le queda. Cuando no se toma a tiempo, o en este caso, la niña o la adolescente va en avance esos ovarios, ¿esto puede afectar el futuro o su desarrollo en el caso de la fertilidad, por ejemplo? Sí, sí puede afectar porque, como te digo, si el quiste crece de manera desproporcional y daña al ovario, pues allí va a perder un ovario. Entonces, la cirugía siempre tratamos de preservar la mayor cantidad de tejido sano, de bueno, está torcido, pero vamos a ver si es posible, si ese ovario todavía tiene vida, si lo podemos salvar. Entonces allí es donde va enfocada nuestra cirugía y nuestra prevención de tratar de preservar lo mayor posible
ese ovario para ese desarrollo, para esa vida futura y reproductiva de esa paciente. Sí, es que ese es el objetivo principalmente de este programa, y es llevar hasta los hogares venezolanos esa información, porque a veces, bueno, nos dejamos llevar por mi mamá le pasó así, mi abuela también sucedió, entonces queremos seguir esos mismos ejemplos, pero la idea es que nuestras niñas y adolescentes tengan un desarrollo óptimo. Belkis Martínez, cirujano pediatra, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar de este interesante tema. Por favor, déjanos tus puntos de contacto. Bueno, estamos en Instagram en @pediatriaquirúrgica, y mi número de teléfono del consultorio es 0212-763-1990, y estamos a la orden para cualquier duda y para cualquier información adicional que necesiten. Gracias. Amigos, se nos corresponde marcar nuestra primera pausa, pero no se despeguen, porque al regreso estará con nosotros Freddy Salazar, médico e internista e infectólogo, para hablar sobre la campaña de este 2021, El VIH no tiene fronteras, así que no sean parte porque ya volvemos.